Y seguimos con esta clase súper impresionante del 2 de octubre del año 2014, 8 de Tishrei, 2 días antes de Yom Kippur. Habíamos estudiado hasta ahora Lech Lechá, que llegamos a la parte del Brit Milá, y no voy a leer todos los psukim porque es muy fácil entenderlos, sino que ahí dice que Abraham le hizo el Brit Milá, también todos sus esclavos y todos la gente de su familia, y todos hicieron Brit Milá, y listo. Y ahora vamos a empezar con una nueva perashá, una nueva porción de la Torá, llamada Vayera, que viene después de Lech Lechá. Vamos en la página 72. ¿72? Sí. Bueno, dice así: Vayera Elav. Efraín, ¿querés leer? Efraín, lee por favor. Ah, si no querés, no. ¿Querés? Bueno, vamos a ver. וירא אליו השם באלוני ממרא בהו יושב פתע האוהל בהו היום. Muy bien. Se le reveló a él, Hashem, en Elonei Mamre, en los Elonim de Mamre. Behu Yoshev, y él estaba sentado, Petach HaOhel, en la entrada de el Ohel, de su carpa, que Jomayom, el medio de el calor del día, ¿sí? En un momento con mucho calor. ¿A quién se le revela a Hashem? Abraham, ¿Cómo sabes que es Abraham? por lo que está hablando él, ¿Cómo? por lo que está hablando él, ¿A dónde está hablando? por allá pasada. Muy bien. En la perashá pasada estábamos hablando de Abraham, así que seguramente estamos hablando de Abraham. Pero el pasuk no nombra a Abraham en ningún lado. ¿Se dan cuenta? Sí. En ningún lado aparece Abraham. Vamos a seguir un poco leyendo adelante, después voy a volver. Miren, pasuk vet, Baisai Nab Bayar, levantó sus ojos y vio, Vine Shoshan Hashim, había 3 personas, Nitzavim Alab, paradas sobre él, Bayar, y vio, Bayar Zikratam, y corrió hacia ellas, Pipeta Jao, de la puerta de la carpa, Baista Juarza, y se arrodilló al suelo. Bayomar, y dijo, Adonai, Namasatije Beneja, señores, si yo encontré gracia ante sus ojos, Alnata Bor me deja, por favor no se vayan de delante de su sirviente. Yukajnam Atmai, agarren un poco de agua, Verajatzura Grechem, y limpien sus pies, Villananut Hataetz, y acuéstense, descansen abajo del árbol, Bekafat Lejem, y voy a agarrar una parte de un pedazo de pan, agarren un pedazo de pan, Mesadur Ibjem, y llenen sus corazones, sus panzas, etcétera, 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 etcétera. El pasuk 6, Bab, dice, Vaimaher Abraham abuela, y se apuró Abraham hacia la carpa, etcétera. En otras palabras, volvemos al principio, en otras palabras, en ninguna parte está nombrado el nombre de Abraham, ¿sí? Porque ahora ya es Abraham. ¿Por qué en ninguna parte está nombrado el nombre de Abraham? Aparentemente, después de hacerse el Brit Milá, Abraham llegó a un nivel dentro suyo más alto del cual estaba antes. Entró en un nivel superior dentro de su propio ser. Y, por lo tanto, se revela a él un nivel más profundo de Dios mismo. ¿Cómo yo sé que es un nivel más profundo de Abraham? Porque Dios se revela a él, sin decir su nombre. El nombre es una parte externa de la persona. ¿Para qué yo necesito un nombre? ¿Recuerdan que una vez lo hablamos esto? En la clase de Pirkei Avot. No sé si quién estaba. El nombre, ¿para qué lo necesita la persona? ¿Para qué necesita la persona un nombre? Para llamarlo, distinguirlo ¿Quién? de los demás. Muy bien. La persona necesita un nombre para que lo pueda llamar las demás personas, para poder distinguirse de las demás personas. O sea que el nombre es algo que necesita solo por los demás, en cierto modo. Si él viviera en el medio de una isla, como el náufrago, y no tendría a Wilson, la pelota, entonces no necesitaría nombre. ¿Para qué quiere nombre? Para mí mismo la persona necesita nombre, la persona necesita nombre para los demás. Si el nombre es una parte de la persona externa a él, que tiene que ver con su relación con los
de más, ¿no? Con su relación con el mundo externo, ¿no? Con él mismo. ¿Ok? La persona en sí está por encima de su propio nombre. Así también, Hashem. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos a Hashem en general? A Dios. Muy bien, Hashem. ¿Qué es Hashem? ¿El nombre? El nombre. ¿Por qué le decimos el nombre? No tenemos. Para no decir los otros nombres. Decir hermano. Para no decir hermano. Pero ¿por qué lo llamamos el nombre? Y no lo Porque llamamos. contiene todos los nombres. No lo llamamos Panchaka. Yo qué sé. ¿Eh? Porque contiene todos los nombres. Sí, algo así. Por decir que él no tiene un nombre. Cuando vos le pones nombre a algo, lo definís, lo limitás. Él no tiene un nombre específico que lo pueda limitar. Porque no sabemos qué es. No podés llamarlo de una manera específica. La Torá, sin embargo, encontramos que a Hashem sí le pone nombres. A Hashem lo llamamos con diferentes nombres. Por ejemplo, Elohim, Adonai, Abaya, Shaddai, Tsebaot, El. ¿Cómo? Jaya. Jaya. Allá. 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 Ah. Allá. Allá, Obey y Ye. Allá. Es Eye, ayer es Eye. Pero las O tres. Ya también. Allá, Obey. Ya, como le dicen los Rastafaris. Ya. Chala, protect us. Mira, pero los tres. Positive vibration, yeah. Positive. ¿Qué? Los tres, Allá, Obey y Ye. Eso no es un nombre. No es un nombre. Entonces los nombres de Hashem son todos diferentes nombres, pero ninguno se refiere a Dios mismo. Ninguno se refiere a Hashem mismo, a la esencia de Dios, sino a la forma en la que Él se revela a nosotros. Él mismo, como dice el Zohar, Dios mismo no está insinuado en ningún nombre, en ninguna palabra, en ninguna letra, ni en ninguna punta de ninguna letra. Se refiere a la punta de la Yud. Ni siquiera está insinuado en la punta de la letra. Che, ¿te están llamando del exterior o de acá? Entonces atendé después, no ahora. Entonces atendé después. Es Bel. ¿Eh? Bel. ¿Eh? Sí, Bel. Federico. ¿Cuándo termina la clase, Bel? 6:30. 6:30. Bueno, Pero de ahí. si hablas, afuera. Bueno. Gracias. Perdón. ¿Está bien? Esto estaba diciendo. Así también con las personas, en la Torá encontramos lo mismo. Cuando se trata de referir a la persona misma, a la esencia de la persona, a un nivel muy alto en la persona, no se lo nombra. Por ejemplo, está la perashá de Tetzaveh. La perashá de Tetzaveh está llena de cosas sobre el Mishkan, y Moshe Rabbeinu no está nombrado en toda la perashá. ¿Significa que Moshe acá no existe? No, significa que acá se está hablando de un nivel de Moshe mucho más alto del que se puede expresar en su propio nombre, a la esencia de su alma. Así también es con Dios. Encontramos en la entrega de la Torá que Dios se revela con 3 nombres. ¿Cómo se revela cuando entrega la Torá? ¿Qué dice? Anahi, Hashem, Elokeja. Muy bien, Anoji, Yudkei Vavkei, Elokeja. Yo soy Yudkei Vavkei, Elokeja, tu Dios. ¿Sí? Elohim, entonces el tercero, Yudkei Vavkei es el segundo. El primero es Anoji. Anoji no es un nombre. Anoji es yo. No es un nombre de Hashem, Anoji. La palabra Anoji no es un nombre de Dios. Significa yo. Entonces es en orden. Los 3 nombres esos, las 3 palabras esas son en orden. El nivel más alto es Anoji, yo. Después está Yudkei Vavkei. Y después está Elohim. Pero la esencia de Hashem no está en un nombre específico. No está insinuada en ningún nombre. ¿Cómo? Tratar de ponerle un nombre a Dios es una cosa que no tiene ningún sentido en realidad. Es una cosa tonta. ¿Sí? Fíjense lo que dice el profeta. El profeta dice:
Antes de eso, fíjense que el nombre de Dios cambia constantemente, como dijimos ahora, también cuando los judíos salen al exilio, Dios tiene un nombre nuevo, que no aparece en la Torá. ¿Qué nombre se lo llama Hashem cuando los judíos están en el Galut? Juan. ¿Cómo le decimos en general a Hashem? ¿Cómo le dice la gente a Hashem? Dios. No, en hebreo. Ah. Hashem. Hashem sí, pero otro. Él. Cuando la gente te habla de Hashem, en general, ¿qué nombre usan? En hebreo. Adonai. Dios. No. ¿Qué? Akadosh Baruj Hu, muy bien. Bien, había. Por acabó. Akadosh Baruj Hu, dicen. ¿Qué es Akadosh Baruj Hu? El santo bendito es, bendito sea. ¿Por qué ese nombre se le pone cuando los judíos salen al exilio? Porque es un nombre que es un concepto más que un nombre. Cuando en la Torá vos llamás a Hashem, Tsebaot, Yud-Kei-Vau-Kei, Elohim, Shaddai, son nombres, como nombres de personas. Porque tenés una revelación, te estás conectando con Él, como alguien. Cuando los judíos salen al exilio no hay más profecía, no hay más revelación. Entonces Dios se convierte en un concepto, más que en algo vivo, con el que uno se conecta, como una persona, como un alguien. Y el concepto de Dios se lo llama Akadosh Baruj Hu, que es Kadosh, santo, o sea que es trascendente. Baruj significa que se proyecta, es inmanente. Como diciendo, Akadosh Baruj Hu significa aquel que es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Aquel que es también trascendente y también inmanente. Pero lo llamamos como un concepto. Entonces Dios cambia de nombre. Cuando los judíos pierden la profecía, otro nombre tiene Dios. El nombre de un concepto, trascendente e inmanente. Se convierte en una idea filosófica, se convierte en una idea intelectual. Y cuando los judíos son redimidos y vuelven a Israel, ¿qué nombre se le pone a Hashem? En Megilat Ha'atzmaut, en el rollo de la independencia del Estado de Israel, ¿se lo nombra a Dios o no se lo nombra a Dios? Una declaración de independencia. En el rollo de la independencia del Estado de Israel. Hubo una discusión cuando se hizo el rollo de la independencia de Israel entre los seculares, de los laicos y entre los religiosos. Si nombrar a Dios en el rollo del Estado, en el rollo de la dependencia o no. Entonces, ¿qué decidieron hacer al final? Decidieron nombrar a Dios con un nombre ambiguo. Por un lado se lo puede leer como un nombre de Hashem, se lo puede leer como una idea. El nombre que se usó fue Tzur Israel. Dice con confianza, el Rosh Hashanah dice con confianza en Tzur Israel, nosotros firmamos. Es Tzur Israel. Tzur Israel significa la roca de Israel, la fuerza de Israel. Es un nombre de Dios que se usa, está usado el nombre de Tzur Israel en la Torah. Hashem es Tzur Israel, es la fuerza de Israel, la roca de Israel. Por otro lado, se lo puede leer como tenemos confianza en la fuerza de Israel. No tiene por qué ser una referencia a Dios cuando decís Tzur Israel, la fuerza de Israel. Podés estar hablando de la fuerza de Israel, en sentido más literal. Entonces en el Rosh Hashanah hicieron eso, pusieron confiamos en Tzur Israel, que se queden contentos los religiosos y los laicos también. Por otro lado, sin embargo, Tzur Israel es realmente el nombre de Dios cuando redime al pueblo. ¿Cómo sé eso? Porque en la tefilá de los Ashkenazim, en el Sidur de los Ashkenazim, antes de la Amidá, ¿qué decimos? Baruch atah Hashem Gaal Israel, ¿cierto? Bendito seas vos Hashem que redime a Israel. En el Sidur de los Ashkenazim dicen Tzur Israel, Kum Geulat Israel. Tzur Israel, despertate para la redención de Israel, y después dicen Gaal Israel. O sea que el nombre Tzur Israel tiene que ver con la redención del pueblo. Entonces el hecho de que hayan puesto el nombre Tzur Israel en el rollo de la independencia no es casualidad. Es el nombre de Dios cuando redime al pueblo. Y así sucesivamente. En Chabad, por ejemplo, a Dios se lo nombra, se le dice Der Heibishter, en Yiddish. Der Heibishter, el Heibishter. ¿Qué significa Heibishter? Eso significa el que está arriba, el que está más allá, el que está por encima. ¿Qué significa estar por encima? No físicamente, sino que está por encima de cualquier captación. ¿Sí? No se lo puede captar, es un nombre que dice aquel que está por encima de cualquier forma de definirlo, no hay cómo definirlo. Y así sucesivamente, diferentes nombres según la época, según la forma de entender las cosas, según la revelación, según lo que está pasando. Pero Dios no tiene en sí mismo no tiene ningún nombre.
Cuando hablamos de su esencia misma no tiene nombre. Decimos Dios porque es nos estamos acostumbrados nosotros en Latinoamérica a decir Dios, God, etc. Pero tampoco no es lo que usaban los hebreos en su época. Es lo que usamos nosotros hoy en día. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería agregar? Que hay un profeta que dice lo que decimos en la tefilá a la mañana. Decimos Mimizrach Shem Sham Mevo'om Megulal Shem Hashem. Desde el oriente, donde sale el sol, hasta donde se pone, en occidente, el nombre de Dios es alabado, dice el profeta. ¿Qué significa? ¿El nombre de Dios es alabado en todo el mundo? Si todo el mundo acaso sirve al Dios de Israel, hay gente que no. Hay gente que sirve a otros dioses, ¿no es así? La verdad es que en realidad no es así. El profeta tiene razón. En realidad, en el fondo, todos están alabando a Dios. Nada más que cada uno lo capta de diferentes maneras. Cada uno lo ve de otra forma. Y a veces eso termina en idolatría, en entender que no es solamente uno, sino muchos. Pero no importa, al fin y al cabo, en realidad están todos dirigiéndose a la fuente de todo, por más que lo llamen de una u otra manera. Entonces, en el fondo, todos los pueblos están sirviendo al mismo Dios. Ahí, ¿cómo entran los ateos? Los ateos también están sirviendo a Dios. Cuando ellos dicen que Dios no existe, están diciendo algo que es cierto. Dios no existe. ¿Dios existe? ¿Dios existe? Sí, no. ¿Qué es existir? Existir es un concepto que en nuestra mente se entiende, pero Dios está por encima de la existencia y la no existencia. Dios no es algo que existe o no existe. ¿Entendés lo que digo? Sí. Dios tampoco es algo existente. La existencia es una limitación que nuestra mente crea. Dios está por encima de los conceptos de existir y no existir. Es como nos enseñó Kant, que no solamente que la persona no puede captar, como Descartes dice, Descartes explica que la persona no capta las cosas como son, sino todo empieza en él. Las capta las cosas como él las capta. Kant explica que no solamente que la persona capta las cosas como él las capta y no sabe cómo son las cosas, sino que también las categorías de pensamiento son creación de la persona. Por tanto, la categoría de pensamiento de existe y no existe es una creación de nuestra mente. Y Dios hizo que nuestra mente funcione de esa manera. Pero está por encima también de la existencia y la no existencia. Entonces, cuando el creyente dice que Dios existe, también está diciendo algo que es incorrecto. Cuando el ateo dice que Dios no existe, también está diciendo algo que es incorrecto. Cuando el creyente dice que Dios existe, está diciendo algo que es correcto. Cuando el ateo dice que Dios no existe, está diciendo algo que es correcto. Todas son correctas al fin y al cabo. No hay forma de definirlo ni que sí ni que no. Al final, no hay cómo escaparse. Estamos perdidos. ¿Qué me querés decir? Que de acuerdo al término, ¿verdad? De acuerdo al término. ¿Qué significa? Existir. Que no sé bien, pero no me confundí de término. Explica. No me confundí de término. ¿No te confundiste? No me confundí. Ok. Pero puedes arreglarlo. Decilo. No, de creer. Que creer marca una duda. ¿Cómo? Creer marca una duda. ¿Creer marca una duda? ¿Qué significa? El término creer. ¿Creer representa una duda? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, yo creo que sí. Y entonces significa que puede ser que no. Sí, también puede ser. En resumen, esto. Dios, en esencia, no tiene un nombre, pero tampoco significa que no tenga nombre. Tiene nombre, en el sentido de que Él también se revela a nosotros, a la creación, y eso hace que tenga nombre. ¿Okay? También tiene nombre, también no tiene nombre, depende de qué nivel hablemos. ¿Okay? Por eso es un problema del Tao Te Ching. Tao Te Ching dice que el Tao no tiene nombre. Todo aquello que tenga nombre no es el Tao. Significa que no es igual que el judaísmo exactamente, porque el judaísmo, al fin y al cabo, la luz divina tiene nombre. Lo que mencionaba, ¿no? ¿Cómo? Bueno, depende en qué se... Tiene y no tiene. El Tao tiene razón en un punto y en otro lado no tiene razón. Dependiendo en qué se da a conocer. ¿Sí? Bueno, esta es la idea de la falta de nombre. Acá también con Abraham, que no le aparece el nombre. ¿Dónde aparece Abraham? ¿Dónde se le revela Dios a Abraham? Fíjense que el que se revela quién es.
Yud-Kei-Vav-Kei, muy bien. Yud-Kei-Vav-Kei. En vez de Elohim, que hasta ahora se le revelaba Elohim, ahora se le revela Yud-Kei-Vav-Kei. Esto despierta una pregunta. Bienvenido. Tenemos 20 minutos igual, hasta el final de la clase. Vamos a comer a las 6:30, ¿sabes? ¿No? ¿Dónde se revela Hashem? Perdón. Esto me despierta una pregunta. Dijimos que hasta ahora no se le reveló el Yud-Kei-Vav-Kei a Abraham, sino se le reveló Elohim. Y ahora se está revelando Yud-Kei-Vav-Kei. Y antes, ¿se acuerdan cuando se le reveló para crear el Brit Milá? ¿Con qué nombre se le reveló? El Shaddai. El Shaddai. Muy bien, el Shaddai. Muy bien. Muy bien. Bien, ahí está. Esa es cierta una pregunta. Cuando Hashem se le revela a Moshe más adelante, y Moshe se le queja y le dice: ¿por qué le hiciste un mal a este pueblo? Moshe se queja ante Dios. ¿Qué le dice Hashem a Moshe? Yo a los patriarcas, a vos me revelé con el nombre Yud-Kei-Vav-Kei, y a los patriarcas solamente con el nombre El Shaddai. Repito lo que estoy diciendo de vuelta. Moshe se queja con los judíos, con Dios, y le dice: ¿por qué estás haciendo sufrir a tu pueblo? ¿Qué le dice Dios? Dice: yo a vos te revelé el nombre Yud-Kei-Vav-Kei, me revelé a vos como Yud-Kei-Vav-Kei. A los patriarcas me revelé como El Shaddai. ¿Qué aparece Abraham? Y no se quejaron. Y aquí estamos viendo Yud-Kei-Vav-Kei. Muy bien, acá estamos viendo que Dios se revela a Abraham con el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. ¿Qué me decís? ¿Cómo dice Dios a Moshe que no se reveló a los patriarcas con el nombre Yud-Kei-Vav-Kei? Acá veo que se reveló con Yud-Kei-Vav-Kei. Entonces está explicado en el Hasidut, en la Kabbalah, que hay dos niveles en el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. Hay dos nombres Yud-Kei-Vav-Kei en realidad. Eso no lo sabía. Ahí ahora te estás enterando. Hay dos Yud-Kei-Vav-Kei. ¡Pum! Te vas en trance. Casi te pierdo. Casi tu mente vuela a un lugar que tal vez no pueda volver nunca más. Sí, de verdad. ¿De verdad? ¿Me lo decís de verdad? Bueno, Yud-Kei-Vav-Kei. Hay dos Yud-Kei-Vav-Kei, está explicado. ¿Cómo se queda de dos Yud-Kei-Vav-Kei? Ustedes en la tefilá lo dicen todos los días, dos veces el Yud-Kei-Vav-Kei, uno atrás del otro. ¿Dónde está? Después del Tajanún, dice: Vayabor, Hashem, Alpanab, Vaikra. Hashem, El Rahum, Behanun, Erech Apaim. Las 13 atributos de misericordia. El Erech Apaim. Antes de los 3 atributos de misericordia, aparece el nombre Yud-Kei-Vav-Kei 2 veces. Yud-Kei-Vav-Kei, El Erech Apaim, Gran Jesús, Bemet, etc. Ven ahí que hay 2 veces Yud-Kei-Vav-Kei. Significa que hay 2 niveles, hay 2 Yud-Kei-Vav-Kei. Hay Yud-Kei-Vav-Kei inferior y está el Yud-Kei-Vav-Kei superior. ¿En qué está representado eso en el cuerpo de la persona? Ustedes saben que los 3 atributos de misericordia, ¿dónde están representados? ¿En el cuerpo? Los 3 atributos de misericordia, ¿dónde están representados? Atributos de misericordia. ¿Realmente? En la barba. La barba tiene 13 partes en una Kabbalah y representa los 3 atributos de misericordia. Los 3 atributos de misericordia son canales de donde baja la luz de Hashem, pura luz, pura misericordia. Frente a esta luz no hay pecados y limpia todos los pecados. Una luz pura por encima de todo. Y representa a la persona la barba. Por eso el Rebbe decía, entre otras cosas, a gente que si les cuenta conseguir sustento, dejarse la barba es una segulá, como si fuera para poder tener sustento. ¿Por qué? Porque la barba representa los 13 atributos de misericordia. Cuando la persona, él está conectado de manera que pega con los mundos superiores y él deja lugar a los 13 atributos de misericordia iluminar en su ser, entonces, incluso que a veces no se merezcan las cosas, por misericordia las recibe igual. Sí decide a veces el Rebbe a gente sobre el tema de la barba. Y también hay un tema, hay diferentes motivos de sí cortarse un poco, no cortarse mucho, no tocarla en absoluto, bienvenido. ¿Y qué pasa si no sale en alguna parte? No, cosas de eso no es problema de cada uno. ¿Sí? ¿Por eso no es bueno pasarse la estrella? ¿Cómo? ¿Por eso no es bueno pasarse la baja?
Está prohibido cortarse la barba con ciertas maneras, está permitido. Yo no entro en el tema halágico, pero sí, la barba supuestamente está prohibido cortarla, porque uno no permite que el flujo de los 3 atributos de misericordia fluya, pero cabalísticamente. Pero la halajá permite, de ciertas formas permite. Yo acá no entro en el tema de la halajá, ¿sí? Depende también de qué comunidad, depende de todo, hay muchas cosas, depende de cada lugar. Ahora, dijimos que los 3 atributos de misericordia empiezan en el Japá y el Gesed Behemet. Y antes de los 3 atributos de misericordia está el nombre de Dios Yud-Kei Vav-Kei 2 veces, que dijimos que son 2 Yud-Kei Vav-Kei, ¿cierto? Acá está en el misticismo, que ya misticismo toma. ¿Dónde están los Yud-Kei Vav-Kei? En el cuerpo de la persona. Los 2 hemisferios del cerebro. Cerca de la barba. ¿Pueden adivinar? No. ¿Los ojos? No. Las peot, las patillas. ¿Sí? Yud-Kei Vav-Kei, Yud-Kei Vav-Kei, el Japá y el Gesed Behemet, el Gesed Behemet, así no sabemos las fechas que estaban aquí. Por eso el Arizal dice que la luz del nombre Yud-Kei Vav-Kei, primero y segundo, es un tipo de luz diferente que la de los 3 atributos de misericordia. Y por eso, según el Arizal, las peot, las patillas, no tienen que tocar la barba. Por eso Chabad, por ejemplo, la gente de Chabad tiene patillas cortas, y no largas que tocan la barba, sino cortas. Los que tienen patillas largas lo hacen así por costumbre desde los Teimanim, o también por la Shalom de Belz, si no me equivoco, que se dejaba largas. Pero algunos también se acostumbran a dejar las patillas para atrás, para que no toquen la barba, porque según la Kabbalah no hay que mezclar la luz de las patillas con la luz de la barba. Yud-Kei Vav-Kei 2 veces con los 3 atributos de misericordia. ¿Okay? De acá vemos que entonces, otro ejemplo de cómo el cuerpo de la persona representa todo el orden de los mundos. Como el hombre es un microcosmos y el mundo es un macroantropos. Ok, ¿qué estábamos diciendo? Para estos 2 Yud-Kei Vav-Kei es lo que le dice Dios, que yo no me revelé. Es Jomash, ya que Jomash por vos se la sabe. No me revelé. Bueno. No me di cuenta de Juan, no era nada. ¿Qué? Me di cuenta que era Juan. Está bien. Acabo de dar cuenta. ¿Por qué Yud-Kei Vav-Kei tenemos 2 niveles? El nivel inferior se le verá a los patriarcas, el nivel superior se le verá a Moshe Rabbeinu. Entonces se entiende la respuesta a la pregunta de que a Moshe le dice no me revelé con Yud-Kei Vav-Kei. Cuando dice no me revelé con Yud-Kei Vav-Kei se refiere al Yud-Kei Vav-Kei superior. Con el inferior sí se reveló a los patriarcas. ¿Cómo yo sé que son diferentes los Yud-Kei Vav-Kei? Si ustedes se fijan en el Sidur, cuando dice Yud-Kei Vav-Kei, Yud-Kei Vav-Kei, en el medio hay un palito. El palito se llama psik, una pausa. Lo que hace es separar las palabras. También encontramos en la Torá que cuando Dios, en la Akedat Yitzhak, cuando le dice que hace la ofrenda a Yitzhak, Dios llama a Abraham, o el ángel llama a Abraham. A ver, vamos a ver cómo es. Fíjense en la página 97. En el primer pasaje de la página 97, cuando es la ofrenda de Yitzhak, dice: Vaikra elav malach Hashem ila shamayim, lo llamó a él, a Abraham, un ángel de Hashem desde el cielo, Vayom, y le dijo: Abraham, Abraham. Muy bien, ven la línea, ahí está la línea. Abraham, Abraham, Vayom, y Abraham, Abraham. Y dijo: aquí estoy. Fíjense que entre Abraham y Abraham hay una línea. ¿Qué es esta línea? Ok, la línea también no sé para qué funciona en sentido de lectura, ¿ok? Tiene alguna explicación también en el sentido de la lectura, que no sé cuál es, pero también en la Kabbalah la línea esa lo que representa es una separación entre 2 niveles, ¿sí? Abraham superior, ahí va. Hay Abraham de arriba y hay Abraham de abajo, hay Abraham superior y Abraham inferior. ¿Qué es Abraham superior y Abraham inferior? ¿Se acuerdan que ya hablábamos de las 2 partes, de las partes del alma conscientes y supraconscientes? Bueno. Abraham también. Está Abraham como está en este mundo físico, y está la parte de Abraham como está en los mundos superiores. Hay una línea entre los dos. Significa que el Abraham que está en este mundo no siente la luz de su parte que está en los mundos superiores. Hay una interrupción entre ambos, entre estos dos. ¿Ok? Así también, Yud-Kei Vav-Kei superior y Yud-Kei Vav-Kei inferior. Hay una separación entre ambos. Si se fijan ahí, hay una línea también de separación entre ambos. Ahora, si se fijan en la Torá, hay una parte que Dios llama a Moshe y le dice:
Moshe, Moshe. A ver, espera que... ¿Hay un sidú por acá? Ya hay un sidú. A ver, si acá está la línea entre la Yudke, ¿qué? A ver, que si quieren ver acá, en la cámara voy a ponerlo. Eso está en el Sefer, ¿verdad? La línea. Sí. ¿Ven? Sí. Abraham, en la línea del medio. Ven, ustedes también. Y acá, el Sidur. Acá también, ¿ven? Hashem, línea del medio. ¿Ven? Yudke, una línea del medio. O sea, una separación también. Pero cuando en la Torá, en una parte Dios llama a Moshe, y lo llama también 2 veces, Moshe, no hay línea del medio. ¿Por qué? Porque esa es la grandeza de Moshe. Que Moshe tenía revelado los niveles supraconscientes de su alma, que están en los mundos superiores, acá en este cuerpo físico. Moshe vivía en este mundo y al mismo tiempo estaba en los mundos superiores y era consciente de los 2 niveles al mismo tiempo. No me pregunten cómo se hace, porque no lo sé. Pero Moshe estaba acá y allá al mismo tiempo. Estaba en Atzilut, estaba no sé dónde, y estaba acá, y al mismo tiempo en los 2 lugares él podía estar. Él podía estar con la conciencia en los 2 niveles al mismo tiempo. Ni idea cómo se hace, pero si alguien sabe cómo se hace, entonces yo estoy dispuesto a que me cobre el curso. Segunda pregunta. Un segundo. Bueno, vamos a darle lugar para la pregunta de Eliau. Dice, no me acuerdo en dónde, o bueno, pero primero que todo, es una pregunta relacionada con el tema. Preguntá y yo voy a decidir. Dicen los sabios, no me acuerdo en dónde, que uno puede llegar al nivel de Moshe, o ser tan justo como Moshe o tan malvado como Rey Ahab. Okay. Pero en lo que miramos que Moshe fue superior a Abraham y todo lo que se conoce de Moshe, ¿es posible alcanzarlo actualmente? No creo. A menos que el alma tuya de Moshe... A menos que Hashem te hable y te revela. No creo. Sí. Ahora, hay una parte de Moshe dentro de cada uno de nosotros. Moshe también, así como Abraham, Moshe son personas que existieron. Entonces también son partes adentro de nuestra alma, Moshe y Abraham. Adentro de cada uno hay un pedazo del alma de Moshe. Hay un Moshe adentro nuestro, es una parte de nuestra alma. Si revelamos esa parte adentro nuestro, el Moshe adentro nuestro, tal vez a eso se refieran, pero igual no creo que vayas a ser como Moshe. Ya dicen los lados que no hubo nunca un profeta como Moshe y no va a haber, así que en profecía no, tal vez pueda ser como Moshe en sabiduría o en moral o en saber cocinar el pollo al curry. Por ahí él cocinaba un pollo al curry impresionante. Aún en sabiduría sería muy difícil, ¿no? ¿Cómo? Aún en sabiduría sería muy difícil. Aún hacer el pollo al curry como Moshe debe ser difícil. Pero tal vez se puede. Tal vez se puede. Pero ser como Moshe en profecía no. Es más, hay una discusión entre Midrashim de si Mashiach está en el nivel de profecía de Moshe o no. Algunos dicen que no, que ni siquiera va a llegar, que va a estar abajo de Moshe en profecía. Algunos dicen que Mashiach. Algunos dicen que va a estar por encima, pero digo, el solo hecho que te digan eso ya te demuestra que llegar al nivel de profecía de Moshe. Lo que sí, a través de Moshe vamos a poder llegar al nivel de profecía. Va a estar bueno. ¿Por qué los sabios dijeron eso? En eso, que el que quiere lo puede hacer. No creo que se refieran a los sabios al sentido de la profecía de Moshe. Otra vez, se refieren a otras cosas. Al nivel en que tiene el pedacito del alma de Moshe, ¿no? Sí, bueno, que reveles el alma, el pedazo de Moshe dentro tuyo, como está explicado en el Tania, en capítulo 42, que es el pedazo de Moshe dentro de uno. A eso se refiere, por ahí. Es como decía, lo importante es saber lo que decía la Bisuce de Anípoli. Y con esto terminamos. Y los dejo en paz. Y no se acuerden que a las 11 hay clase conmigo. Sí, porque hay comida ahora. ¿Hay comida? ¿Comida? Ya. Hay a las 11 tienen clase conmigo de vuelta si quieren. Hay clases toda la noche, me parece, algo así. Toda la noche? Algo así, hasta las 12:30. Puedes estar aprendiendo la noche. Entonces... ¿Cómo estudiar el primer libro del Zohar? No estoy seguro. Buena idea. Bereshit. Tal vez. Lo tengo que estudiar primero yo. ¿Así empieza? No sabía. Bueno, no sé, yo creo que sí. No sé. ¿Nos podemos fijar? ¿Qué estaba diciendo? Que lo importante es hacer como hacía la Bisuce de Anípoli. ¿Qué decía la Bisuce de Anípoli? Decía, cuando yo suba al cielo no me van a preguntar por qué no fui Abraham, Avinu. No me van a preguntar por qué no fuimos Rabenu. Me van a preguntar por qué no fui Yushe.
¿Por qué no fui el que yo podía hacer? Así que cada uno de Cada nosotros... uno tiene que ser lo que él tiene que ser. Cada uno tiene que ser lo que él tiene que ser. Seguro. Cada uno tiene Cada uno que ser el mismo. Cada uno tiene que confiar en sí mismo, creer en sí mismo. Hacer lo que uno puede. Y ya está, va a ser lo mejor que uno puede hacer. Y es muy importante no creerle a los demás cuando te dicen que no podés. Nadie sabe eso, es mentira. No nunca escuchen cuando le dicen eso. Crean en ustedes mismos y sean ustedes mismos y revelen aquel que ustedes pueden ser. Un Hasid tiene que saber quién puede ser y cuán lejos está. Y que tengan buen provecho. Toda rabá, peleamos. Y un mal Hatimatová y nos vemos si quieren Gracias, a las 11. Yo aquí puse. Y hay clases locas toda la tarde y algo así. ¿Qué hace acá?